Audiencia del País en Vivo, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este espacio de opinión y de análisis de temas importantes que interesan mucho a nuestra comunidad y a nuestra audiencia. Hoy el tema es la vivienda, dónde comprar vivienda, dónde invertir, cómo invertir. Y Cali es el epicentro de la vivienda y tal vez se puede decir sin temor a equivocarse que Cali sigue siendo una ciudad muy atractiva para vivir, una ciudad donde el precio del metro cuadrado en construcción es uno de los más baratos entre las grandes ciudades del país. Es una ciudad que por su clima, por su tierra, por sus bondades, es muy importante para la gente, incluso no solamente los propios caleños, sino muchas personas de otros países se han venido a invertir a Cali y a gozar de alguna vivienda en esta zona del suroccidente colombiano. Para hablar de este tema me acompaña el arquitecto Óscar Gómez. Óscar Gómez es el gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Cali, es un tipo experto en este tema, es evaluador y quiero darle la bienvenida a El País en Vivo. Óscar, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Henry, por la invitación y un saludo a todos los que están viéndonos en este momento. Gracias por atender la invitación y bueno, vamos de una, le quiero preguntar algo, pero bueno, antes invitar a nuestra audiencia a que cualquier inquietud que tenga sobre dónde vivir, sobre cómo invertir, sobre en dónde es más barato, dónde es más barata la tierra, si en el sur, en el norte o el oeste, lo puedan hacer a través del país y aquí Óscar Gómez nos va a solucionar las inquietudes que ustedes tengan. Arranquemos, Óscar. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué Cali se dice que es la ciudad más barata para vivir? ¿Por qué en Cali se consigue el precio del metro cuadrado en construcción más económico comparado, claro, con las grandes ciudades de Colombia? Sí, Henry, mira, realmente las cifras son las que lo demuestran. Cali es una ciudad que está por debajo en los precios de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena. Los valores digamos, de propiedad horizontal, de vivienda en propiedad horizontal, es decir, apartamentos, son bastante inferiores con relación a este tipo de ciudades. ¿Qué hace que el precio sea más barato en Cali que en otras ciudades, digamos, con las que se puede equiparar? Porque Bogotá pues es la capital del país, allá obviamente todo es más costoso, pero ¿qué la hace más barata que Medellín, que Barranquilla, ciudades con las cuales nos podemos comparar? Hay muchos factores, Henry. Obviamente la economía de la ciudad, digamos, el poder adquisitivo de las personas de la ciudad de Cali no es tan alto. Hay otras ciudades que nos superan como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. Entonces, digamos que la escasez de suelo también en esas ciudades ha propiciado que los costos de construcción también sean superiores y por lo tanto la ciudad, digamos, todavía sea muy competitiva con relación a esas ciudades. Bueno, lo cierto es que en Cali uno puede comprar una vivienda, Óscar, por X valor, digamos, 100 millones de pesos, digamos, que en Bogotá resulta 3 veces, incluso más costoso. Sí, hay ejemplos muy claros, Henry. Resulta que, por ejemplo, un apartamento de estrato 3 en Bogotá puede valer perfectamente 180 millones y en Cali vale exactamente la mitad, vale 90 millones de pesos. El mismo apartamento, es decir, área. un apartamento de 56 metros cuadrados de área privada, sí, que es, digamos, un prototipo de apartamento en Cali de estrato 3, puede valer exactamente el doble en Bogotá, es decir, 180 millones de pesos. Y así es la proporción prácticamente en todos los demás estratos, estrato 3, 4, 5, 6, es el doble la proporción. Bueno, entonces, claro, resulta muy atractivo invertir en Cali con esos precios, porque una persona que vive en Bogotá en estrato 4 perfectamente puede comprar algo aquí de estrato 6. Bueno, pero además del poder adquisitivo que tiene Cali, no se compara con el de Bogotá, pero ¿qué más tiene Cali que lo hace atractivo? Bueno, Cali es una ciudad que todavía es muy vivible, Henry. Aquí todavía tenemos, digamos, unas distancias y unos desplazamientos que son relativamente cortos. Hay ciudades como Bogotá, como Medellín, que todavía los desplazamientos son, digamos, bastante complejos. La movilidad es muy complicada en esas ciudades y Cali todavía, digamos, que tiene relativamente buenas condiciones de movilidad. Entonces, Cali es una ciudad atractiva por el clima, porque la movilidad todavía se puede manejar. Son muchas virtudes que tiene la ciudad y que son aprovechadas. Por ejemplo, el clima de Cali también en el tema de contaminación. Por ejemplo, vemos cómo Medellín sufre constantemente de temas de contaminación que Cali no. Cali tiene el segundo mejor aire de Latinoamérica. Y no solamente por el clima, sino también por otras bondades, la tierra que hay, los servicios públicos, incluso la revista Forbes, Óscar, para recordarle a nuestra audiencia, la revista Forbes señalaba que Cali
es una de las ciudades donde se consiguen todavía apartamentos de 3 alcobas, 2 baños, por algo así como $41.500. Estamos hablando de unos 120, Es correcto. 130 millones de pesos. Eso lo hace muy competitiva. Así es, apartamentos, por ejemplo, en el barrios como Valle del Lili, hay apartamentos de 120, 130 millones con 2 o 3 alcobas, que da exactamente los $40.000. O sea, ¿Eso que qué es una estrato ciudad- es? Es estrato 3, ¿no? Estrato 2, estrato 3. Bueno, ya vamos a entrar al tema de los valores, de los precios del metro cuadrado, pero déjeme plantearle ya algunas inquietudes de Perdóname, nuestros- Henry, hay un tema que hay que considerar, digamos, Sí. respecto a los precios, y es que Cali, de todas formas, tiene un área de expansión que es de aproximadamente 1.200 hectáreas o 1.300 hectáreas, que está ubicada en el sur de la ciudad, en el corredor Cali-Jamundí, es todo el sector de la vía Cali-Jamundí hacia el río Cauca, son más o menos 1.300 hectáreas, y ahí están planteados más o menos unos 25 planes parciales, de los cuales ya hay más o menos aprobados unos 8, y en los que la ciudad puede crecer significativamente en los próximos años, ¿no? Oiga, en ese terreno, ¿cuántas viviendas, si hablamos de apartamentos, se pueden construir? No tendría el cálculo porque es un área demasiado grande, pero obviamente se trata de proyectos que son en altura la mayoría, entonces son conjuntos residenciales de apartamentos que van a densificar mucho la ciudad en ese sector, ¿no? Solo en el sur, en el norte En el no sur. hay terrenos. ya. No, lo que se plantea por parte del municipio son los planes de renovación urbana que se desarrollan mediante planes parciales. Entonces la EMRU, en convenio con la Alianza para la Renovación Urbana de Cali, en la que está participando la Lonja, Camacol y la Cámara de la Infraestructura, se están apoyando estos proyectos de renovación urbana en áreas centrales de la ciudad, como por ejemplo El Hoyo, El Piloto, El Calvario, que es el proyecto que Claro. ya se está desarrollando, y son áreas que se pretende redensificar para poder tener allí una oferta de vivienda también importante y que la ciudad no crezca mucho en tamaño. Ojalá la ciudad solamente creciera hacia el área de expansión y no creciera pues hacia afuera de esos límites que ya están establecidos. Muy bien, nos saludan desde Barcelona, España. Bueno, no nos dicen quién nos saluda, pero nos acaban de escribir. Eso es importante. Si hay alguna inquietud desde allá, con mucho gusto, porque hay mucho interés de colombianos que viven al exterior, que están invirtiendo en Cali, que están comprando casa o apartamentos aquí, ¿no? Así es, Henry. Hay mucho interés porque obviamente son personas que han migrado a otros países desde hace muchos años y por lo tanto, digamos, ellos constantemente están enviando remesas, y las familias que están localizadas aquí en Cali, pues con los recursos que envía su familiar desde el exterior pueden hacer una buena inversión Claro. en vivienda. Ahora que hablaba usted de los planes de expansión en el sur de Cali, ya hay una inquietud de Luis Bastidas que nos pregunta que cómo ve el sector de vivienda en Jamundí. Jamundí está creciendo mucho también porque es una ciudad satélite de Cali. Digamos que la cercanía tan próxima pues a la ciudad de Cali permite que muchas personas trabajen en Cali y vivan en Jamundí. Y entonces, digamos que el suelo para estrato 1 y 2 en Cali sí es relativamente difícil de encontrar. Normalmente uno podría encontrar suelo para estratos 3, 4, 5 y 6, pero en estratos 1 y 2 es un poco más complejo. Eso ha hecho que los constructores inviertan en ciudades, digamos, perimetrales a Cali, como Jamundí, Yumbo, Candelaria, inclusive, se están desarrollando proyectos de vivienda de interés social. Entonces está volviendo muy atractivo también para muchas personas comprar en Jamundí y vivir en Cali. Oiga, comprar en Jamundí, en promedio, uno puede adquirir una vivienda, apartamento me refiero, de aproximadamente Lo que unos... pasa es que Jamundí, digamos, si es vivienda de interés social, está en el tope de 135 salarios mínimos, que son un poquito más de 100 millones de pesos, pero hay proyectos como Alfaguara y el Iber de Alfaguara, que ya son de estratos altos, donde hay apartamentos o casas en condominio que pueden estar en 450 millones de pesos, 500 millones de pesos en Jamundí. Claro. Pero son apartamentos de qué área? Hay apartamentos de diferentes áreas, pero digamos que interés social sí son apartamentos de cerca de 55 50. metros, y en otros estratos ya los apartamentos son áreas de 90, 95, 100 metros cuadrados. Bueno, pero un apartamento de 450 millones es porque Casas. tiene un área o Son casas, casas de, en condominio. de más de 150 metros Son cuadrados. perfectamente casas que, digamos, muy similares a algunos desarrollos que hay en Pance, y sin embargo el costo es relativamente inferior o bastante inferior con relación, es decir, ese mismo condominio que está en Jamundí, ubicado en Pance, el costo sería bastante más alto, pero como están en Jamundí, ahí hay proyectos de constructoras como Jaramillo Mora que ofrecen viviendas en condominio, es decir, en conjuntos cerrados, con zonas comunes, con piscinas y demás, en 450, 500 millones de pesos máximo, casas que en Cali superan los 700 millones de pesos. Bien. Oscar, nos pregunta Luisa Fernanda que si es mejor comprar vivienda nueva o vivienda usada. Bueno, ahí digamos que depende mucho digamos, del criterio de la familia.
del presupuesto que se tenga. En interés social pues hay subsidios, ¿no? Y Claro. aplica para vivienda nueva. La vivienda usada pues también es una posibilidad de inversión. Digamos que ya depende un poquito de cuáles sean las necesidades que tenga cada familia y tomar la decisión si prefiere estrenar vivienda o simplemente comprar algo que ya esté usado. Claro, bueno, también lo cierto es que comprar vivienda usada permite, digamos, lo que dicen nuestras mamás, regatear un poco el precio, ¿no? Sí, porque las constructoras Claro, normalmente ya el valor está perfectamente establecido y entonces es difícil negociarlo. En situaciones diferentes, ya con viviendas usadas, obviamente el factor de negociación se puede dar y uno puede encontrar que las personas hacen solicitudes, pero normalmente hay un rango de negociación que puede variar un 10% aproximadamente sobre el valor de la oferta. claro. Bueno, don Oscar Gómez, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Cali, hablemos de los precios de los metros cuadrados o del metro cuadrado en Cali, pero hablemos del metro cuadrado en lote, porque se diferencia de la construcción ya terminada, ¿no? Sí. ¿Cuánto puede costar el metro cuadrado? Empecemos por el estrato 1. ¿Allí cuánto puede costar, Oscar? Bueno, aquí sí tengo la ayudita a un ladito porque Sí. es bastante complicado de memoria. Nosotros, en los análisis que hacemos en la Lonja de Propiedad Raíz de Cali, en nuestro comité de avalúos y en las valoraciones que hacemos con frecuencia de avalúos corporativos que realizamos, más o menos podemos indicar que en estrato 1 la tierra puede estar en un rango entre 250.000 y 300.000 pesos metro cuadrado. Todos los, digamos, lo que es distrito agua.